Damos la bienvenida al doctor José Astudillo. Él es profesor de la Universidad de Cuenca. Doctor Astudillo, bienvenido y muy buenos días. Tenemos que empezar esta semana lamentando esta situación que da cuenta de un país deteriorado, un país sin control, que se encuentra, sí, en el marco de un joven gobierno, además que será un corto gobierno, que empieza a realizar sus labores en una situación absolutamente fuera de descontrol. Situaciones que se asemejan más a lo que se puede ver en cinematografía violenta que a lo que era este país, un país de tranquilidad que se lo consideraba uno de los más seguros del mundo, más tranquilos de Latinoamérica, hoy ocupando los rankings más altos en cuanto a violencia. Recientemente, la semana pasada, conversábamos con uno de los especialistas en seguridad aquí en el Ecuador y se da por descontado que este año cerrará Ecuador con 140 a 145 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una cifra en realidad aterradora. Quisiéramos su reflexión, su comentario sobre lo que estamos sufriendo en este país, en una situación en la que aún no se vislumbran soluciones. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Rosana, y también un agradecimiento a todos los que escuchan Antena 1. Estuve la semana anterior, acabo de llegar de España, de Madrid. He sido invitado por la Universidad Complutense de Madrid a un seminario, a impartir un seminario, y la primera inquietud que tienen tanto docentes como estudiantes, así como también la ciudadanía, es cuéntenos, me han preguntado, qué es lo que pasa en el país, en el Ecuador, que se le conocía como Isla de Paz. De la noche a la mañana nos enteramos que ha muerto un candidato presidencial, que matan a un alcalde en Manta, que matan también a candidatos a alcaldes en las elecciones de febrero, y que uno de los alcaldes pues ganó siendo muerto. Esas cosas impactan muchísimo a nivel internacional, y la pregunta que se hacen es: ¿desde cuándo? ¿Qué fecha? ¿Qué acontecimiento extraordinario hace que estos niveles de inseguridad estallen de pronto en el país? Y yo creo que primero hay que partir de desmitificar esa idea de que el Ecuador era una isla de paz, para comprender que esta situación de inseguridad no viene de la noche a la mañana. Siempre hemos estado nosotros siendo un país en la región entre Colombia, que tenía un alto índice de violencia efectivamente por el narcotráfico, y también Perú. Hay que considerar también que Ecuador siempre fue un país de tránsito de la droga, que los puertos del país eran puertos efectivamente que hacían grandes envíos de droga. Entonces, el narcotráfico y la violencia estructurada, ¿sí?, las bandas narcodelictivas, estaban ocupadas, digamos, en la venta del producto a gran escala. Estaban ocupadas en traer de Colombia, en traer del Perú, y ver cómo se saca también desde el Ecuador, y todo lo que significa ese entramado de lobby, de negociación, de corrupción, porque entra muchísimo allí la corrupción, para saber a quién hay que sobornar en las aduanas, a quién hay que sobornar en el gobierno, y hacer que eso fluya. Por lo tanto, paz no había. Es decir, las bandas narcodelictivas estaban trabajando, pero estaban ocupados en esos altos niveles. Cuando la droga deja de salir del país, y también hay esta nueva droga, que es la droga zombie, que se le conoce, que hace que no haya mucha exportación de la droga, pues tanto cocaína como marihuana. Por otro lado, los carteles, tanto de Colombia como de Perú, comienzan a pagar a las bandas narcodelictivas del Ecuador, ya no con dinero,
sino con paquetes de drogas. Tantos paquetes salen del Ecuador y ustedes son acreedores de X número de paquetes. ¿Qué tienen que hacer esas bandas narcodelictivas? Tienen que blanquear esos paquetes, tienen que convertirles en dinero. Por lo tanto, tienen que buscar mercado en el propio país. Entonces, la lucha por el mercado se vuelve extremadamente fuerte. Todo el mundo comienza a vender en diferentes ciudades del país, una banda en Esmeraldas, otra banda en Guayaquil. Miren ustedes que en Manta, por ejemplo, hay un cierto pacto, porque parece ser que en Manta, más que vender, allí viven quienes hacen la venta en los dos lados. Entonces, una especie de pacto de no tanta violencia, aunque también hay mucha violencia, pero la violencia está allá donde se vende esta droga y donde se blanquea la droga y se convierte pues en dinero. Por otro lado, también hay que considerar que nuestro país siempre tuvo conflictos en las fronteras, tanto en la frontera norte como en el sur, pero por ejemplo en la frontera norte, en el oriente, siempre ha habido conflicto, tanto así que se hizo el Plan Colombia. El Plan Colombia era para que el Ecuador sea el yunque y el gobierno norteamericano con Colombia acabar la guerrilla, ¿sí? Con los militares, fortaleciendo la frontera del Ecuador. Ese conflicto nunca ha terminado, siempre está allí presente. Entonces, yo lo que les he dicho, porque quisiera contestar a su pregunta, Gustavo, contestándole a esa inquietud, digamos que fuerte que tienen a nivel exterior todos, académicos, sociedad civil, migrantes que viven allá, etcétera. Primero, nunca hemos sido una isla de paz. Siempre estábamos allí con este problema latente. Claro, y hay gravísimos problemas, doctor Astudillo, que trascienden esto que nos enteramos a través de la Crónica Roja y que es motivo del comentario de hoy. Pues cada fin de semana es así. Diríamos que cada día la crónica de los diarios se llenan de noticias trágicas, en situaciones realmente inconcebibles que van ya de alguna manera convirtiéndose en la situación normal del Ecuador. Quisiera destacar dos hechos que se han dado en la provincia de El Oro, provincia cercana a Cuenca, de gran influencia, de enorme intercambio de todo tipo. Allá se ha hecho requisas durante este fin de semana, se han encontrado subametralladoras, armas de alto calibre. Hay una enorme actividad criminal allá. Y recordemos que en la semana que terminó también hubo un caso totalmente sui generis. Jaime Santa Cruz, uno de los presuntos líderes de la banda narcoterrorista Los Lobos, fue detenido. Un juez, como sucede con mucha frecuencia en Ecuador, lo dejó libre. Señaló que fue el Consejo de la Judicatura, que fue culpa de la Fiscalía, que no había manejado correctamente el caso y que al juez no le quedaba otra cosa sino liberarlo. Pero lo que resultó aún más inquietante es que tras la liberación de este delincuente salió a la luz los documentos que confirmaban que tenía el permiso del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para tenencia y porte de armas, y no solo para eso, para fabricar, adquirir, distribuir, almacenar, transportar, importar, exportar, comercializar armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios. Esto es algo que pasa casi inadvertido para la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas emitieron un escueto comunicado señalando de que en su momento este delincuente había presentado condiciones para que se le emitan estos permisos y no se ha dicho más. Y en la contraparte está las declaraciones en este fin de semana de la señora ministra de Gobierno, que habla de una reestructuración total de los altos mandos policiales y de los altos mandos militares, señalando al mismo tiempo ella como si se tratara de algo de la cotidianidad, de la normalidad, que está arriesgándose ella personalmente al tomar estas medidas. Este es el panorama del país. Más allá de la violencia de las calles, está la inquietud enorme que existe sobre qué está pasando en las cúpulas policiales, militares y en organismos de seguridad de Ecuador. El hecho es que hay una institución
ya casi paraestatal, que se llama cárcel, porque es casi, funciona casi como una institución del Estado, solo que no está controlado por el Estado, sino que está controlado por las bandas narcodelictivas, y eso es gravísimo. Operan desde allí. Por otro lado, también hay que decir que no solamente es una toma de las cárceles, porque en las cárceles también se hace negocio. Allí se vende comida, se vende celulares, circulan allí, pues, hasta granjas existen en las cárceles. Entonces, podemos ver cómo se va normalizando el hecho de que las cárceles estén tomadas por las bandas narcodelictivas. Es más, los jefes, los capos de las bandas narcodelictivas están más seguros en la cárcel, en el pabellón donde comandan, en el pabellón donde son jefes, que afuera. Entonces, desde allí operan y desde allí controlan también la posibilidad de inmiscuirse en la justicia, de inmiscuirse en la política. Lo grave que me parece, a mí, Gustavo, es que aparte de lo que está sucediendo con esta toma de las bandas narcodelictivas de uno de los espacios donde deberían estar efectivamente controlados por el Estado para que no suceda el delito y que allí más bien ahora ellos son los que controlan, es que en la sociedad también se va de alguna manera legitimando el miedo y legitimando la violencia. A mí me asusta más las ciudades donde no existen esta narcoviolencia que las que ya están tomadas, como es Machala, Guayaquil, Esmeraldas, Manta, y que es evidente ya la pelea entre bandas narcodelictivas por territorio. Hace unos 15 días yo estuve en el oriente, suroriente, en esas poblaciones de Sucúa y de Macas, que son poblaciones de la Amazonía, las que tienen niveles de vida más, digamos, tranquilos, existe una paz bastante fuerte, la ciudadanía se cuida. Mataron a un muchacho a bala y cuando yo pregunté de qué se trataba, inmediatamente dijeron un ajuste de cuentas, porque hay gente que vende pues la droga en Macas, no tiene que venirse a meter en este pueblo que se llama Sucúa, y al revés. O sea, ya los territorios, también en las pequeñas poblaciones, van efectivamente convirtiéndose en ese miedo que la población se cuida, pero que ya lo espera. Yo creo que el presidente Noboa, en este año y medio que tiene, va, digamos que en la dirección correcta. No necesariamente por los caminos correctos, porque el hecho de haber roto la tabla de tenencia de droga, que es la que se imputaba a los ciudadanos, cuántos gramos deben tener para el consumo, y que ahora ha eliminado esta tabla, eso no necesariamente elimina el tema de la inseguridad. Todo lo contrario, hace que la venta de droga tenga niveles, pues, subterráneos más importantes y que haya mayor corrupción, tanto en los que controlan como en los que venden. Es decir, ir por aquellos que son consumidores base, que ya están enfermos de consumir la droga, no necesariamente creo que es el camino efectivamente para eliminar uno de los problemas más grandes, que es la narcodelincuencia, sí, para eliminar también el problema de la inseguridad. Ahora, doctora Astudillo, muy buenos días. En todo este contexto, 2 días antes de que Guillermo Lasso concluya su mandato, su gobierno aprobó la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030, y para el levantamiento de esta estrategia hubo un diagnóstico que definitivamente debería preocuparnos. Se proyecta, de acuerdo a este diagnóstico, que este año Ecuador cierre con una tasa de 45 asesinatos. Es decir, ya no solamente el Ecuador somos parte de los países con la violencia más alta, sino que con esto pasamos a encabezar la violencia criminal en América Latina. Respecto de esto, las primeras acciones que hemos escuchado son las que ya manifestó Gustavo respecto de lo que ha dicho la ministra que está hecho cargo de los 2 ministerios, del Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, que hará cambios en las cúpulas tanto de las Fuerzas Armadas
Armadas como de la Policía Nacional, pero aparte lo que se ha dicho es que se va a implementar este plan Fénix. Respecto de esta estrategia nacional contra la delincuencia organizada aprobada en el gobierno de Lasso ya a pocos días de irse, iba a hacerse una presentación, había anunciado el gobierno de Noboa, sin mayores explicaciones de esta presentación se suspendió. Podemos realmente tener en cuenta que el presidente Noboa va a fundamentarse en estos diagnósticos, cómo va a operar este plan Fénix en este corto tiempo, qué efectos puede realmente tener las acciones y qué acciones inmediatas debería avanzar en este poco tiempo que va a tener para gobernar el presidente Noboa. ¿Cómo estás, Rosanita? Creo que efectivamente una de las ministras más fuertes que tiene el gobierno es la ministra de Seguridad, la ministra Palencia, efectivamente. Y a mí me parece que el cambio de las cúpulas militares y de las cúpulas policiales es importante, no solamente por el hecho de que al estar mucho tiempo cometan actos de corrupción, sino las cúpulas policiales y las cúpulas militares, por el hecho de estar mucho tiempo, también reciben de las bandas narcodelictivas, pues, y del narcotráfico, las presiones. Es decir, es importante un cambio permanente en las cúpulas militares y las cúpulas policiales para pero lograr quizás deberíamos mayor entender, transparencia. quizás deberíamos esperar que la depuración no sea solamente en las cabezas. Entendemos que hay mucha contaminación dentro de estas instituciones y no solamente de estas, habría que pensar en el SNAI y quizás otras que de alguna manera están vinculadas y lo que requieren realmente es una voluntad política para depurar estas instituciones que están ya permeadas por la delincuencia organizada y el narcotráfico. Sucede lo mismo que en la economía, es decir, quienes tienen mucho que ver no necesariamente es los altos mandos, poner un ministro o sacar un ministro, tiene que ver con los mandos medios. Por lo tanto, la depuración efectivamente no solamente va por las cabezas y se debería quedar allí, la depuración tiene que ir a todos los niveles y debería ir a los niveles de los mandos medios de todas las instituciones, porque el narcotráfico no penetra solamente en la policía y en los militares, penetra en todos los niveles. Por lo tanto, yo no creo que con 1 año y medio se vaya a lograr esta depuración. El tema del narcotráfico es la eliminación efectivamente de una cultura de la violencia y de una cultura, sí, de haber adoptado ese producto. Es prácticamente un producto a través del cual se hacen negocios, se consiguen trabajo, los jóvenes consiguen trabajo, es toda una estructura, no es así nomás. Entonces, cambiar eso implica también una voluntad importante de todas las partes, de todos los organismos y de todos los grupos económicos y de la sociedad también en general. Yo lo que creo es que si es que se logran poner las bases para lograr atacar ese problema, como por ejemplo, en serio, un plan de reactivación económica, que no tenga que ver solamente con incentivos tributarios a las empresas para que empleen a jóvenes. Esa es una medida que siempre toman los gobiernos neoliberales, es decir, apoyar a los que más tienen, apoyar a la gran empresa para que gotee un poco a la juventud y dé empleo. Acá lo que se tiene que hacer es implementar un plan efectivamente de empleabilidad en donde el actor directo sean los pequeños comerciantes, sea la economía, por ejemplo, informal, que podría tranquilamente verse apoyada para implementar cada vez más de esos negocios. Alguna vez, no sé si les comentamos, y yo les comenté, estuve en uno de los barrios más violentos del mundo, en Colombia, que se llama la Comuna 13. En esa Comuna 13, que evidentemente estaba la guerrilla, estaba el narcotráfico y estaba también las bandas narcodelictivas, ¿sí? Después de un cambio profundo, de un plan que se hizo, el plan Orión se llamó allá, no el plan Fénix, el plan Orión,
logró pues limpiar bajo asesinato a mucha gente, pero lo que logró reactivar esa comuna, Comuna 13, pueden googlear los que escuchan, ahora en Medellín, que es un sitio de visita obligatoria para el turismo, es la reactivación económica que llevaron los propios moradores y que el Estado, el gobierno, también implementó en esos lugares, en esas poblaciones tan deprimidas, tan empobrecidas, por ejemplo, implementar el tema de la seguridad, gradas eléctricas muy importantes, servicios de salud, y alrededor de eso las comunidades efectivamente... Doctor Astudillo, justamente tomando la valiosa sugerencia que usted hace y el tiempo se nos agota, quisiera también pedirle una brevísima reflexión sobre cómo asumir este tema en la ciudad de Cuenca. Cuenca no es una isla, ni mucho menos. Usted hablaba de la isla de Paz de Ecuador. Ahora podríamos hablar de la isla de Paz de Cuenca, que en realidad no es así. Cuenca está siendo afectada ya de manera muy drástica por la delincuencia. Hay advertencias, además, de los niveles más altos, sin duda, que están afectando a otras ciudades del país, y viene el tema de reflexionar qué hacer como cuencanos, qué hacer como ciudadanía, con nuestras instituciones, con el Consejo de Seguridad Ciudadana, el COE local, las autoridades locales, alcaldía, prefectura, las fuerzas del orden, aquí afectadas también por una altísima rotación de jefes policiales y de los policías mismos que vienen, están unos pocos meses en la ciudad y salen sin generar mayores nexos con la comunidad, con la sociedad, y ese problema también irresuelto de la cárcel de Turi. Un breve comentario sobre esto ya para el cierre. Usted ha dicho muy bien, se está vendiendo a la ciudad como esa ciudad de seguridad y ciudad de paz. De hecho, las fiestas de Cuenca tuvieron ese boom importante porque se dijo las fiestas más seguras del país, y así se está vendiendo. Pero al margen de todo lo que está sucediendo y de la acción de la ciudadanía, los barrios tienen una acción muy importante, la gente se conoce, comienza a salir, comienza a hacer marchas, comienza a hacer reuniones, y creo que una de las cosas por las que en Cuenca existe una seguridad, o el país le ve como una ciudad segura, es por esa organización barrial. Yo creo que es importante que las autoridades aprendan de la sociedad civil, y en este momento exista, por ejemplo, una especie de cabildo ampliado de autoridades y representantes de la sociedad civil. Me parece que estamos en ese punto importante en donde esté la policía, esté el alcalde, esté la prefectura, estén los militares, esté la iglesia, estén todas las instituciones en un gran cabildo ampliado para la convivencia social. Eso me parece que no necesariamente daría a la ciudadanía la seguridad total. No podemos ponernos muros, no somos impenetrables. La delincuencia igual va a venir, las bandas narcodelictivas ya están aquí, la cárcel de Turi efectivamente es uno de esos elementos que hace que se vuelva insegura, pero un cabildo ciudadano, sí, un cabildo ciudadano ampliado con todas las autoridades, las fuerzas del Estado, las fuerzas de la iglesia, las fuerzas de la sociedad civil, ayudarían efectivamente al menos a que nos conozcamos, sepamos más y podamos autodefendernos en la ciudadanía. Bien. Pues al Gracias, margen también de ampliar servicios y todo para que exista también fuentes de trabajo. Gracias, doctor Astudillo, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a usted. Del doctor José Astudillo, analista, profesor de la Universidad de Cuenca. Son las 7:59 PM.